Hola, bienvenidos a Corredor de Senderos. Cuando entrenamos, uno de los problemas que tratamos de evitar es llegar a tener una lesión o nos preocupamos si llegado el caso tenemos un dolor y pensamos en si vamos a tener que parar durante un tiempo o si no. Pero hay alguna manera a través del entrenamiento consciente de prevenir una lesión. ¿Hay algún principio del entrenamiento que nos permita prevenir una? Cuando entrenamos, y sobre todo en los ejercicios de fuerza y de gimnasio, es normal notar algunas diferencias de fuerza y movilidad entre un lado y el otro. A veces estas diferencias se pueden notar más, a veces se pueden notar menos, pero lo importante es saber que en deportes donde se exige una cierta repetición técnica, como en la carrera por ejemplo, estas diferencias pueden ir acentuándose generándonos a futuro un problema. Tenemos que ver al cuerpo como un todo, como un sistema en donde si una de las partes en relación a las demás presenta un rendimiento menor, las fuerzas y tensiones de las partes más fuertes pueden llevar a las partes más débiles a un nivel de estrés que podría evolucionar en una sobrecarga y en un futuro traducirse en una lesión. El cuerpo, en líneas generales, aprende a moverse con estas diferencias entre movilidad y fuerza, y con el tiempo pueden ir produciendo adaptaciones articulares y musculares que se pueden evidenciar en un cambio en la postura. Nuestro cuerpo, en base a su anatomía y a su morfología, tiene una manera propia de moverse, que si nosotros con el tiempo lo forzamos a actuar de otra manera, pueden generarse ciertos desequilibrios o tensiones en zonas puntuales que eventualmente podrán darnos algún fastidio que otro. Esto de lo que nos habla es que en el cuerpo y sobre todo desde que se empieza a desarrollar la lateralidad de la infancia, existen asimetrías. Asimetrías entre lado y lado o entre un músculo agonista, que es el que lleva adelante una acción, y su antagonista, que es el contrario. Asimetrías que en el deporte en general y ya yendo en particular a la carrera serían buenas de reducir. ¿Y por qué en la carrera? Porque cuando corremos repetimos un gesto técnico que eventualmente podrá ir acentuando nuestras asimetrías. Ustedes me podrán decir, bueno, yo no corro por asfalto, corro por terrenos irregulares que van trabajando los grupos musculares más o menos por igual, debido a esas irregularidades del terreno. El tema es cuando nos enfrentamos a un sendero técnico, como por ejemplo puede ser un descenso de una montaña. Cuando se nos presenta una dificultad, el cuerpo va a tender a resolverla por su lado más fuerte. Entonces, si nosotros tenemos una pierna más fuerte que la otra, seguramente, por ejemplo, yendo al caso del descenso de la montaña, el cuerpo va a tender a hacer, por ejemplo, los cambios de dirección o los frenados o los saltos con la misma pierna, generando de esta manera mayor acentuación en la asimetría. Entonces, algo que siempre debemos considerar al momento de entrenar es trabajar la simetría corporal, o sea, reducir al máximo las diferencias de fuerza y tensión que hay entre las partes más débiles y las más fuertes del cuerpo. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, si ustedes están con un entrenador o entrenadora, él o ella seguro estarán pendientes de los gestos técnicos que hagan, de las ejecuciones de los ejercicios, pero si están solos o si el entrenador no está presente, lo importante es que empiecen a ser más conscientes de los ejercicios que están realizando. Y específicamente yendo a la cuestión de la simetría, es importante que nosotros empecemos a identificar cuáles son esas diferencias y particularidades de nuestro cuerpo. Esto, por supuesto, se traspola a cualquier situación de nuestras vidas que requiera del movimiento, pero en materia de entrenamiento, como las cargas suelen ser altas, es importante que le prestemos especial atención. Entonces debemos ser simétricos, debemos ser equilibrados en la distribución de las cargas, y cuando hacemos un ejercicio de fuerza o de carrera, debemos estar conscientes de la disposición de nuestro cuerpo en el espacio y de cómo nos estamos moviendo. Yendo específicamente a la carrera y más allá del tiempo que llevemos entrenando, debemos estar pendientes de aquellos detalles que van construyendo nuestra simetría. Por ejemplo, en la zancada de la carrera, estar pendiente de que la distribución de las cargas entre pierna y pierna sea pareja. Y eso tiene que ser transversal para todo el cuerpo, que no esté empujando más una parte que la otra,
que ambas partes del cuerpo o ambas piernas, en el caso de la zancada, estén empujando de igual manera. Es algo fundamental para ir de a poco acentuando y trabajando nuestra simetría corporal. En cuanto al tren superior, debemos observar que tanto la flexión de brazos como el balanceo de los hombros, la rotación del tronco, sean lo más parejo posible entre lado y lado. En cuanto a la cabeza, tenemos que tratar de evitar que la cabeza esté inclinada hacia un lado, la cabeza siempre derecha, bien erguida mirando al frente. Algo que nos puede servir para llevar la cabeza en una buena postura es imaginarnos que tenemos un hilo en la cabeza, en la cima de la cabeza que tira de nosotros hacia arriba. Eso nos va a permitir evitar lateralizaciones de la cabeza e ir con la cabeza lo más derecha posible y no forzando más un lado que el otro. Ser conscientes de esto nos va a permitir que de a poco vayamos reduciendo las asimetrías que fuimos desarrollando a lo largo de nuestras vidas. Por otro lado, también nos va a permitir tener un cuerpo más equilibrado y de esta manera evitar que se someta a unas partes del cuerpo a una mayor carga que pueda eventualmente derivar en una lesión. Con respecto a los ejercicios de fuerza o de gimnasio, debemos manejarnos bajo el mismo principio. O sea, todas las partes del cuerpo trabajan lo mismo independientemente de la fuerza que tengan. Y con esto me refiero a que si tenemos una parte más débil que la otra, por ejemplo si tenemos una pierna que es más fuerte que la otra, la que determina el nivel de la carga del ejercicio va a ser la pierna más débil y la más fuerte deberá seguirla. Con esto me refiero a que el nivel de carga, tanto en repeticiones como en peso, por ejemplo, debe ser el mismo para ambas partes del cuerpo para mantener la simetría corporal. Hay personas que identifican cuáles son las partes más débiles y en un intento de poner a esas partes más débiles al día, por así decir, las someten a un nivel de sobrecarga que eventualmente puede derivar en una lesión. Siempre el trabajo debe ser a la par. Y de esta manera de a poco el cuerpo se va a ir poniendo más equilibrado, más armónico y más simétrico. Tenemos que tener en cuenta además que en aquellos ejercicios que se requiera un trabajo en simultáneo entre ambos lados del cuerpo, como por ejemplo los ejercicios de empuje o unas sentadillas, el peso debe estar bien repartido, ambas piernas, por ejemplo, en una sentadilla deben empujar de la misma manera, no tiene que estar el tronco inclinado. Y en ese sentido tenemos que estar siempre bien atentos al movimiento que estamos realizando. Cuando entrenamos hay momentos en los que estamos más relajados que otros y está bien que eso ocurra. Por ejemplo, cuando hacemos un fondo no estamos muchas veces pendientes de la técnica, pero es importante dedicarle al menos un tiempo a ser conscientes de los movimientos que estamos haciendo, a preguntarle a un entrenador si lo tenemos, de ver cómo estamos haciendo el ejercicio o el movimiento, y si estamos solos tratar de buscar información de cómo hacer ese movimiento correctamente para no seguir trabajando sobre las asimetrías del cuerpo y de esa manera forzar a que se produzca una sobrecarga en uno de los lados. Entonces esto conlleva a trabajar el mismo nivel de carga entre lado y lado. No hacer más de un lado que del otro. Incluso cuando uno vuelve de una lesión, en donde hay la parte lesionada pierde fuerzas con respecto a las demás partes del cuerpo, lo importante es volver de manera progresiva y al ritmo y a la intensidad de la parte del cuerpo que se está recuperando. Así que bueno, espero que tengan en cuenta esto la próxima vez que vayan a entrenar, que sean conscientes de sus movimientos, así también van a disfrutar más de su cuerpo, van a conocerse más a través de esta hermosa práctica. Y bueno, ya saben, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y si quieren ver más también activen las notificaciones y nos estaremos viendo en un próximo video.